¿Qué es TypeScript? Pues se trata de un superconjunto de JavaScript y esto quiere decir que no es un lenguaje completamente nuevo, sino que añade una capa por encima a JavaScript, otorgándole mayores beneficios. El diseñador de C#, creador de Delphi y Turbo Pascal, ha trabajado en el desarrollo de TypeScript, que por cierto es de programación libre y código abierto, desarrollado y mantenido por Microsoft. Actualmente es usado por numerosas compañías, entre ellas pues Google, Netflix, Airbnb, etc. El por qué se usa tanto TypeScript es porque tiene muchos beneficios a la hora del desarrollo de software, aumentando tanto la velocidad de desarrollo como la calidad. Además evita muchos errores mientras estamos desarrollando, como veremos a lo largo del curso. Además de evitarnos todos estos errores que cometemos a la hora de desarrollar normalmente y de forma simple, tiene un potencial con el autocompletado de métodos, propiedades, etc., asegurándonos que lo que estamos escribiendo no tiene errores de sintaxis ni nada. Una de las cosas que se suele decir cuando alguien prueba TypeScript después de usar JavaScript es que le hubiese gustado aprenderlo antes. Y esto es porque te ahorran muchos problemas comunes a la hora de desarrollar y va a aumentar tu velocidad de desarrollo. Con esta frase yo mismo puedo darle razón de que yo también lo he dicho. Además, hay un aumento de desarrollo con TypeScript cada año, así que hace que aprender TypeScript sea una apuesta segura, tanto actualmente como de cara a un futuro. ¿Cómo funciona TypeScript? Ya que TypeScript no puede ser ejecutado en entornos de JavaScript, como el navegador o incluso en Node, esto lo convierte en su mayor desventaja. Pero es que TypeScript no es solo un lenguaje de programación, sino una herramienta. Una herramienta que lo que hará será convertir todo el código que tú escribas en TypeScript a JavaScript, gracias al compilador de TypeScript, para que así pueda ser ejecutado tanto en el navegador como en Node, sin necesidad de que nosotros escribamos ese código en JavaScript. En definitiva, tú escribes en TypeScript y te aprovechas de todos los beneficios y lo transformas a JavaScript, para que lo ejecute el entorno de JavaScript que usemos. ¿Qué requisitos debes conocer antes de empezar a aprender TypeScript? Lo primero, y es una pregunta que se hace mucha gente, es ¿debo saber JavaScript antes que TypeScript? Y la respuesta es sí, un sí rotundo. Esto es así porque no puedes aprender TypeScript sin saber JavaScript, ya que comparten tanto sintaxis como tiempo de ejecución y por lo tanto todo lo que tú aprendas de JavaScript se aplicará a TypeScript a la misma vez. Por si fuese poco, debes tener en cuenta que a la hora de aprender existe una gran cantidad de recursos para JavaScript en comparación con TypeScript y sus recursos para aprenderlo. Por lo tanto, empieza antes, aprende las bases de JavaScript y después podrás ampliarte a TypeScript. Además, como ya sabes, todo lo que aprendas de JavaScript se te va a aplicar a TypeScript. Y en cuanto a requisitos técnicos, pues deberás tener instalado Node.js y TypeScript, lo cual vamos a hacer en el siguiente paso del curso para dejar nuestro setup completamente preparado. Para realizar la instalación de TypeScript necesitamos tener instalado previamente Node, para así poder usar el Node Package Manager, o como se conoce abreviado npm o npm. Para ello accedemos a la página de nodejs.org y se nos va a abrir directamente esta pantalla para así poder tener la opción de descargar según nuestro sistema operativo la versión que corresponda. En mi caso Windows en 64. La versión que vamos a elegir es la LTS, que son las siglas de Long Time Support, y suele ser la versión más estable y recomendada. Una vez descargado el instalador, lo abriremos y nos saldrá el setup. Para ello le vamos a dar a siguiente, aceptaremos los términos y condiciones, elegiremos la ruta donde queremos guardarlo y aquí, como veremos, se nos va a instalar también el npm package manager, que es lo que necesitamos nosotros para instalar TypeScript. Por supuesto, puedes elegir si no quieres instalar el Node.js Runtime, pero yo te recomiendo que lo hagas puesto que no ocupa mucho espacio y ya lo tendrás preparado para la próxima vez que uses Node. Aquí directamente también le vamos a poner que nos instale automáticamente las herramientas necesarias y ya solo tendremos que seguir e instalarlo. Bien, una vez instalado Node con el Node Package Manager o npm, vamos a realizar la siguiente instalación de TypeScript con el comando npm install -g, porque será global, TypeScript. Esto tardará más o menos dependiendo de vuestra velocidad de internet y vuestro ordenador, pero una vez que lo tengáis, para poder comprobar que lo tenemos ya disponible, podrás hacer uso del comando tsc de TypeScript Compiler -v o version, como tú quieras.
por lo que ya tendremos disponibilidad de usar TypeScript en nuestro ordenador. Para continuar con el curso debes elegir un editor de código. En mi caso yo voy a usar Visual Studio Code o VS Code, que es un editor gratuito y podrás usar con cualquier sistema operativo. Para descargarlo simplemente ve a la página web de code.visualstudio.com y lo podrás descargar. Una vez lo tengas ya instalado, podrás incluir algunas extensiones que por supuesto son gratuitas y no supondrá ningún gasto adicional para ti. Para TypeScript, Visual Studio Code también incluye de forma nativa gran cantidad de soporte y por cierto también podrás configurar el theme o los colores que tiene tu propio Visual Studio Code. En mi caso y durante el curso voy a estar usando el theme Tokyo Night en su variante Stone y esto lo podrás encontrar en el apartado de extensiones dentro de Visual Studio Code. Podrás elegir de todos los temas que quieras y en mi caso yo voy a elegir este. Además ya no usaremos la terminal fuera de Visual Studio Code, ya que aquí dentro si hacemos control ñ nos aparecerá la terminal que hayamos elegido. Yo iré usando indistintamente Git Bash, aunque también podrás usar Command Prompt o cualquier otro terminal que tú tengas instalado, ya que usar una terminal u otra no va a suponer ningún cambio en el resultado final de lo que queramos conseguir. Hay que tener en cuenta una cosa antes de empezar, y es que como TypeScript es un superset de JavaScript, no tiene un template por defecto como tal, ya que habría muchos. En su lugar, otros proyectos tienen sus propios templates, con su propio contexto. Esto quiere decir que lo podrás usar en NPM, en frameworks como React, Angular, lo podrás usar en Electron, NativeScript, etc. Sin entrar en detalles en cada, donde podremos ir aprendiendo TypeScript. Vamos a crear un directorio o una nueva carpeta donde tú quieras, a la cual le vamos a llamar aprendiendo TypeScript. Para ello nosotros simplemente vamos a abrir aquí con Visual Studio Code y nos abrirá exactamente esto de aquí. Bien, para empezar a usar TypeScript simplemente vamos a crear dos archivos. Uno que será el index.html, que por cierto vamos a usar un boilerplate básico y Visual Studio Code nos ofrece mediante Emmet algunos atajos, como poner simplemente una exclamación e indicar que queremos esta parte de aquí. Y ya se nos va a generar un HTML básico donde nosotros vamos a poder trabajar. Simplemente le vamos a cambiar el title, que va a ser aprendiendo TypeScript, lo guardamos y también vamos a crear otro archivo que se va a llamar app.ts o ts, que es donde vamos a escribir nosotros nuestro código de TypeScript. Vamos a hacer una prueba y vamos a poner console log hola en mayúscula. Y ahora simplemente lo vamos a linkear en nuestro HTML. Para ello podemos hacer uso también de escribir script .src y nos aparecerá esta abreviación. Y en nuestro caso está en app.ts. A esto le vamos a poner la etiqueta defer para que no tengamos problemas a la hora de cargar el contenido, aunque realmente no se va a dar el caso durante el transcurso de este curso probablemente. Si esto es un código de TypeScript, no debería leerlo el navegador, ¿verdad? Así que vamos a hacer una prueba para ver si realmente lo lee o no. Para ello simplemente nos vamos al directorio y abrimos el index.html que ya tenemos nosotros aquí, ¿vale? Como lo único que necesitamos en nuestro caso es la consola, pues la vamos a abrir haciendo uso de la tecla F12 y nos aparecerá aquí, ¿vale? En mi caso la tengo en negra, no te preocupes si tú la tienes en blanco porque eso no va a suponer ningún cambio, simplemente el color para que sea más agradable. Y también me voy a poner el editor en este lado para que ocupe menos la pantalla. Voy a reducir el sidebar y ya lo tenemos aquí, uno al lado del otro. Como vemos, aquí aparece en la consola este hola. Y aunque nos indica que está en el archivo .ts, esto aparece aquí porque lo que está leyendo realmente es código JavaScript. Pero ¿qué pasaría si lo cambiamos este código de TypeScript a un tipado básico para hacer ya uso de TypeScript como tal? Pues simplemente vamos a crear una variable que sea saludar y le vamos a decir que es de tipo string y le vamos a poner hola en minúscula, ¿vale? Si ahora ponemos la variable en lugar de el string que teníamos anteriormente, vamos a refrescar el navegador y como vemos nos aparece aquí un error de que hay un error de sintaxis. ¿Por qué pasa esto? Pues porque realmente cuando estamos usando TypeScript el navegador como tal no puede interpretarlo. Si te acuerdas de la diapositiva, hay que pasarlo a JavaScript para que pueda leerlo. ¿Cómo hacemos esto? Pues voy a abrir de nuevo el sidebar aquí para que veamos los archivos y la consola.
que en Visual Studio Code puedes hacerlo con control ñ. Y aquí vamos a hacer uso del comando tsc, TypeScript Compiler, y vamos a indicarle el archivo que queremos compilar. En nuestro caso es el app. Y como veremos aquí ahora en el sidebar, cuando le demos a Enter, va a compilar este archivo y nos ha creado uno nuevo, que es el app.js. Si vemos, esto ahora es un var y ya esto es código JavaScript que sí puede interpretar el navegador. Y como vemos también, nos va a aparecer aquí un error indicando que esto ya está declarado. Y esto es porque al tenerlo en TypeScript y en JavaScript abierto y estar en var, TypeScript como tal nos está avisando de que ya existe. Para quitarnos este error simplemente tenemos que cerrar el archivo app.js y desaparecerá, ¿vale? En mi caso, si queremos ver si esto funciona o no, nos vamos nuevamente a nuestro archivo HTML y en lugar de cargar aquí app.ts, pues cargaremos JS, que es este de aquí. Si lo guardamos y nos volvemos aquí al navegador y refrescamos, ya vemos cómo nos aparece aquí el hola en minúscula, tal y como lo hemos puesto en nuestro archivo de TypeScript. Si queremos hacer otro cambio y ponerlo nuevamente en mayúscula, lo guardamos, pero no podemos refrescar todavía. Esto, como hemos hecho un cambio, hay que volver a compilar. tsc app. Lo compilamos y cuando termine ya podemos refrescar nuevamente aquí y nos aparecerá este cambio que ya está realizado. Como ya sabemos cómo vamos a ir trabajando con TypeScript, ahora vamos a dejar nuestro setup completo. Quiero decirte que encontrarás este mismo archivo para descargar para que no tengas que configurar nada y simplemente instalar, ya que además te he puesto aquí las extensiones recomendadas para seguir el curso. La única extensión que realmente vamos a instalar para usar va a ser el Live Server, para que cuando tengamos nuestro archivo de HTML lo tendrás aquí abajo. Lo que pasa es que yo tengo quitada esa visualización para los tutoriales, pero tú lo tendrás aquí abajo en la pestaña de status, donde podrás hacer clic y que salte automáticamente. Cuando nosotros instalemos la extensión Live Server, simplemente tendremos que ejecutarla. Si es la primera vez que la instalas, tendrás que hacer un reload de Visual Studio Code. Para eso es muy fácil, haces Ctrl+Shift+P, escribes reload y le das. Con eso volverá otra vez aquí y se cargarán las extensiones. En tu caso ya debería aparecerte aquí abajo. Si no te sale, también puedes hacer Ctrl+Shift+P otra vez y escribir aquí Live Server. Y de esta forma le damos a Open with Live Server. Esto nos va a abrir una pestaña del navegador, pero en nuestro caso solo necesitamos la consola. Yo la voy a abrir y la voy a poner aquí en este lado y el editor al otro lado. De esta forma lo que conseguimos con esto es que, por ejemplo, si ahora vamos a cambiar aquí este hola que sale aquí en el console log y ponemos adiós, yo guardo, nos acordamos de abrir la consola y compilar piler app, con esto va a generar el app.js y ya no tenemos que hacer el refresh del navegador porque lo va a hacer automático, ¿vale? De esta forma vamos a ganar un poco más en fluidez. Con respecto al compilador, veremos más adelante que también podemos hacerlo de forma automática para que haga un watch y no tengamos que estar haciendo todo el rato tsc app. Así que con toda esta configuración ya podemos empezar a trabajar. La esencia de TypeScript son los tipos, pero antes vamos a ver cómo declarar una variable en TypeScript. Las posibilidades aquí son las mismas que con JavaScript, es decir, const, let y var. Verás con anterioridad a que se aceptasen ya las nuevas versiones de JavaScript, donde se puede usar let y const, solo era posible de usar con TypeScript a nivel de desarrollo, ya que después TypeScript lo transformaría a código de JavaScript, como vimos en la introducción. El por qué te cuento esto es para que sepas que siempre irá más avanzado a nivel de desarrollo programar usando TypeScript que JavaScript con respecto a las nuevas características que se vayan añadiendo en un futuro. Ahora bien, si tuviésemos una variable llamada num y que la pusiésemos igual al número 5 y después esa variable la asignásemos nuevamente a un string, como vemos esto aquí nos va a dar un error. Nos indica que no es asignable un string a typeNumber. Aunque realmente si esto fuese código de JavaScript estaría permitido, aunque es altamente desaconsejado por posibles errores en un futuro. Por lo tanto, si aquí nos salta este error, no nos va a permitir compilar, porque si abrimos ahora la consola y escribimos tsc app, veremos como aquí nos va a saltar el siguiente error. Nos va a decir lo mismo que nos está avisando ya aquí, si nos ponemos aquí, que TypeString no es asignable a typeNumber y nos indica incluso en la línea donde se está ocurriendo el error.
Por lo que si volvemos nuevamente aquí a nuestra variable, si nos ponemos sobre esta variable, nos está indicando aquí separado por 2 puntos que es number. Así es como se indica el tipado que tiene una variable o el tipo de dato que va a contener una variable. ¿Qué pasaría si la tuviéramos sin declarar? Es decir, que solo fuese num, sin poner igual a nada. Pues que por defecto será any. Any es el diminutivo de anything, es decir, que puede ser cualquier tipo. Esto sería como volver nuevamente a JavaScript. Por lo tanto, nosotros podemos decirle que ahora num pues fuese un false, fuese un booleano, que num fuese un número, que num fuese un array, que num fuese, pues no lo sé, un objeto, y así no tener ningún tipo de problema. No nos saltaría ningún error y esto compilaría perfectamente. Pero entonces, ¿qué pasaría si quisiéramos solucionar este problema? ¿Qué pasaría si no sabemos el valor que va a tener una variable, pero sí su tipo? Es decir, si fuese de type number, yo no sé qué valor va a ser, si va a ser el 23, el 22, el 11, pero sí sé que va a ser un número. Pues para ello simplemente lo tendremos que poner de la siguiente forma. Seguido de la variable ponemos 2 puntos y el tipo de tipado que queremos indicarle, es decir, en nuestro caso number. De esta forma ya vemos que todos los que no son number, es decir, todos los que no son en la línea 4, van a dar el error indicándonos que no es asignable. Por lo tanto, si esto ahora lo borrásemos, nuestro código ya compilaría perfectamente. ¿Cuáles son los tipos primitivos que existen en TypeScript? Pues tenemos 3 tipos primitivos. El primero es string y será cualquier cadena de texto, sea con comillas simples, dobles o tilde invertida. Por ejemplo, esto podrá ser igual a hola o podrá ser igual a hola con comillas dobles o hola con la tilde invertida. Esto es lo que se considera string para TypeScript y es uno de los tipos primitivos. El siguiente tipo primitivo es uno que ya hemos visto, que es el type number. Y ya que JavaScript no hace diferencia entre íntegros, decimales, etc., todo es simplemente number. Es decir, esto podría ser tanto 2 como 2,2, como 0,3, como menos 0,3, etc. Y el último tipo primitivo que nos otorga TypeScript es boolean. Por ejemplo, is true. Y se representa de la siguiente forma, 2 puntos boolean. Y esto quiere decir que va a corresponder única y exclusivamente a true o false. Es decir, esto podría ser true, tal y como indica el nombre de su variable, o al ser del tipo boolean también podría ser false. Pero no podría ser ni 1 ni 0, ni un string, ni nada. ¿De acuerdo? Y debes tener en cuenta que aunque puede ser que los encuentres en alguna ocasión con la primera letra en mayúscula, es decir, en lugar de encontrar string de esta forma, tú puede ser que los encuentres tipados así, ¿de acuerdo? Esto va a funcionar de igual forma y lo mismo que te podrías encontrar en lugar de number así o boolean de esta forma. Esto va a funcionar, pero se recomienda y es buena práctica porque no lo vamos a encontrar de otra manera, incluso los editores no nos lo indicarán, que siempre se ponga el tipado en lowercase cuando sea un tipo primitivo. Para tipar una variable como array podemos hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos una variable que se llama nombres y para tiparlo ya sabemos que hay que ponerle los 2 puntos y en nuestro caso queremos que sea un array de string. Pues como sabemos, string nos tipará como si fuese una variable de tipo string. Y si lo queremos incluir en un array de string, simplemente abrimos y cerramos corchetes y ya lo tendríamos aquí listo. Aunque también puedes verlo de la siguiente manera escrito. Nombres 2 puede ser del siguiente tipado. Array string. Aunque es más raro de ver, también puedes encontrártelo de esta forma. Pero la forma habitual y la recomendada es así, con los corchetes. Al igual, si quisiéramos indicarle un array de números, pues sería de la siguiente manera. Number y cerramos con los corchetes. De esta forma ya tendríamos indicado que esto nums va a ser un array de number y nombre va a ser un array de string. Y como vemos aquí, el tipado es el mismo que indicamos aquí de esta forma. Con esto podemos ver que no podemos añadir ningún valor que no sea de tipo string o number según lo hayamos tipado. Por ejemplo, no podemos decirle que nombres va a ser igual a 1, 2, 3, porque estos son de type number, como nos indica aquí, y no puede ser de type string, como nos está indicando la variable que previamente nosotros hemos tipado. Tampoco podríamos indicarle a este array de number que va a ser igual a 1 o a 23, porque como le hemos dicho que esto es un array, debería ser como tal un array, para que no nos salte ese error. Si vemos la diferencia, esto es solo un número
y si lo incluimos dentro de un array ya lo encontrará TypeScript como si fuese un array como tal. De igual forma, tampoco podremos indicarle en la posición, por ejemplo, 2 de este array que esto va a ser un string, porque siempre que esté tipado como number, este tipo de array, lo único que nos va a permitir va a ser que introduzcas aquí el type number, sea cual sea la forma que utilices para darle formato al array que corresponde y que ya esté tipado. Cuando tipemos un array, hay veces que vamos a querer inicializar la variable y no solo tiparla. Por ejemplo, queramos usar un método de array, como por ejemplo vamos a usar el método push. Si decimos num.push y le indicamos el 2, porque si se lo indicamos así también nos va a dar error, le indicamos el number 2, esto como vemos aquí no nos está dando ningún error. Pero si ahora nos vamos a la consola y compilamos esto de aquí, como vemos, el compilador no se ha quejado, lo ha hecho bien, no nos da ningún error, pero a la hora de ejecutar TypeScript sí nos dice que no puede leer la propiedad push de undefined. Y esto es porque, aunque esto sea un array y podamos usar el método de array correspondiente, esta variable no está inicializada. Por lo tanto, la solución a esto va a ser inicializar la variable aquí. Y esto le vamos a decir que sea pues un array vacío. Simplemente con esto ya está inicializada la variable. Está tipada a type number y está inicializada como un array vacío. Si ahora nosotros volvemos a compilar aquí, veremos como este error desaparece y ya podemos incluso poner por consola, si queremos, pues este nums. Volvemos a compilar y vemos el resultado. Nos dice que es un array que en la primera posición tiene el número 2, como hemos incluido aquí con un push. De esta forma tan simple, hemos evitado uno de los errores más comunes que tendremos cuando programemos con TypeScript. Para terminar con el tipado de array, y al igual que incluye con cualquier otro tipado en TypeScript, no solo nos va a avisar de posibles errores, como ya hemos visto, sino que nos va a facilitar aún más el desarrollo. Tomemos, por ejemplo, cada uno de los arrays que tenemos, el de number y el de string, por ejemplo. Si esto lo borramos y ahora, por ejemplo, esto lo inicializamos como 1, 2, 3, y el de nombres, voy a borrar este de nombres 2 que ya no nos va a hacer falta, y aquí voy a poner A, B, C. Y en vez de nombres le voy a poner letras. Y esto lo vamos a inicializar así. Tenemos nuestros dos arrays, letras y nums, un array de números y un array de string. Pues ahora vamos a ver las bondades que nos ofrece TypeScript a la hora del desarrollo. Si por ejemplo recorremos cada uno de ellos con un for each, vamos a ver cómo nos va a favorecer este autocompletado. Por ejemplo, indiquemos letras.for each y le vamos a decir que por cada letra, pues vamos a ver qué nos autocompleta. Letra. Y aquí ya podemos usar todos los métodos de string. Incluso podemos decirle letras.uppercase, por ejemplo, si quisiéramos, ¿no? To uppercase, y lo vamos a mostrar por consola. Esto lo cerramos y ahora si esto lo compilamos, por ejemplo, vemos como aquí ya nos va mostrando cada uno de estos elementos de este array de letras en mayúsculas ahora. Y esto ha sido gracias al autocompletado que nos ofrece TypeScript. Porque veamos ahora si, por ejemplo, voy a bajar un poco la consola, si por ejemplo usásemos lo mismo pero para el array de numbers, le diremos que por cada number, el autocompletado que nos indica aquí son cada uno de los métodos que podemos usar con JavaScript para los numbers. Podríamos decirle toString. Y esto hacerle lo mismo, console log, y lo envolvemos. Si volvemos a compilar, veremos como ahora en la consola también nos van a salir de TypeString estos numbers que están aquí en este array de números. Y esto es gracias a que TypeScript sabe que esto se trata de number, esto se trata de string, y por lo tanto nos va a favorecer a la hora del autocompletado de cada una de las características, como iremos viendo a lo largo del curso. Una tupla, aunque en algunos lenguajes de programación existe, no existe como tal en JavaScript, al menos no de momento, y es algo que nos incluye TypeScript únicamente, por lo que es probable que no lo hayas visto nunca. Una tupla realmente es un array para nosotros, como estamos viendo aquí, este tipado es como si fuese de un array, solo que los valores en lugar de estar aquí fuera, pues lo tenemos aquí dentro, ¿vale? En lugar de estar así, pues los tenemos así. Vamos a usar los brackets para definir el tipado y además nos va a permitir usar los métodos de array, por ejemplo, en las variables que sean del tipo tupla. ¿En qué se diferencia, por tanto, de un array? Pues que el tamaño está fijado, es decir, tenemos dos valores únicamente lo que van a entrar en esta tupla y además el tipo de datos que va a incluir, es decir, va a incluir tipo de datos string y tipo de datos boolean.
pero además el orden en el que se va a producir. Es decir, la primera posición será de tipo string y la última posición será de tipo boolean, o al menos para este tipo que hemos cogido en el ejemplo. Esto, por ejemplo, la variable quedaría así: config igual, abrimos corchete porque es como si fuese un array, ya hemos dicho, dark mode y true. Esta sería la tupla de config. Si esto nosotros lo pasamos por la consola, vamos a ver ahora, compilando, en qué se nos queda aquí. Como vemos, para nosotros es un array, para JavaScript es un array porque no tiene tupla como tal. En la posición 0 está dark mode y en la posición 1 está true, ¿vale? El booleano que hemos definido aquí y el string que hemos definido aquí. Esto, por supuesto, lo podemos hacer tan grande como nosotros queramos. Voy a quitar un segundo la consola y digamos que ahora, por ejemplo, en lugar de tener el config solamente, pues vamos a tener otra que sea big config, y lo que va a incluir va a ser lo siguiente. Va a incluir un string, un boolean, un number y otro string. ¿De acuerdo? Y esto quedaría así: big config que sea igual a polar mode true 111 y white space, por ejemplo. Con esto, si lo pasamos ahora también por consola, big config, vamos a ver tras compilar que nos va a mostrar otro array de diferentes longitudes, ¿vale? Vamos a trabajar con esta tupla de aquí. Voy a reducir nuevamente la consola, voy a borrar la primera y ahora vamos a ver una cosa. Si nosotros intentamos usar dentro de bigconfig, por ejemplo, otro tipo de variable, digamos que la primera sea 123, sería un type number, la siguiente va a ser true, la siguiente va a ser 2 y la siguiente va a ser hola. Voy a poner bien la variable y voy a guardarlo. Y esto nos da aquí un error, que aquí en la posición número 1 el type number no es asignable a type-string, como ya hemos visto en otros avisos que nos da el editor cuando usamos TypeScript. Y esto es porque en la primera posición sí o sí tiene que haber un string. Por lo tanto, esto podría ser adiós. ¿De acuerdo? De esta forma sí nos lo va a reconocer la tupla. Además, no podremos excedernos en su longitud, es decir, no podemos poner ahora aquí otra cosa que sea false, porque por lo tanto ya estaríamos entrando de que tiene 5 elementos, pero solamente están permitidos 4. Tampoco nos será posible, aunque tengamos el mismo tipo de dato aquí, es decir, tenemos un string, un boolean, un number y otro string, no nos va a ser posible pues cambiarle el orden. Digamos que ponemos el boolean el primero y el string el segundo. Aquí nos va a decir que no, que sí o sí tiene que ser esto y en este orden. Esta es una de las virtudes que tienen las tuplas, que además de fijar una determinada longitud, va a fijar tanto el tipo de dato como el orden en el que van a aparecer esos datos. Pero bien, aquí nos vamos a encontrar algún problema. Digamos que tenemos esto así. Como ya sabemos que podemos usar métodos de array con las tuplas, también significa que podemos usar el método push. Digamos que ahora tenemos eso así y le vamos a añadir además a big config, vamos a hacer un push y le vamos a añadir al final hola. Si esto ahora lo pasamos por la consola, como vemos aquí en ningún momento nos está dando error. Si ahora lo compilásemos con TypeScript, vemos como aquí nos aparece el len 5 y nos ha añadido el último elemento hola, cuando realmente lo único que nosotros queremos son 4 elementos en este orden con este tipado, y gracias al método push nos ha permitido incluírselo. Y esto puede ser una fuente de errores, y quizás este sea uno de los motivos por el que las tuplas no se usan tanto en TypeScript y se usan más los objetos. Así que si vas a usar tuplas o te encuentras tuplas en cualquier código en el que estés trabajando, pues debes tener en cuenta también que puede dar error en algunos métodos de array como el método push. Hasta ahora en el curso hemos visto cómo podemos tipar un array con un tipo de datos o cómo podemos tiparlo según diferentes tipos de datos y con una longitud determinada, lo que sería una tupla. Pero hay circunstancias en las que queremos, por ejemplo, tener un array con diferentes tipos sin conocer su longitud y sin importarnos el orden de estos valores. Para ello existen las union types o unión de tipos, que si bien esto no es exclusivo para los arrays, lo vamos a ver aplicado a un array primero, después a una variable normal y más adelante en el curso lo veremos aplicado a otras partes del código. Por ejemplo, vamos a borrar esta parte de aquí y vamos a poner la siguiente variable, mix, que va a ser un array de string. Si esto lo inicializáramos, como ya hemos visto anteriormente en el código, quedaría algo así. Si hiciéramos esto, le añadiésemos el comparador OR y pusiéramos aquí number, realmente, aunque a simple vista pueda parecer que es lo mismo, si nos ponemos sobre la variable, veremos que nos indica que es de tipo string o un array de number, pero no un array de string o array de number. Para ello nosotros deberemos envolver esta parte de aquí entre paréntesis. Si ya lo hacemos así, veremos como el mix es tanto un array de string o un array de number.
Esto quiere decir que si, por ejemplo, hacemos lo siguiente, mix, push y le añadimos el 10, esto no nos va a dar problema. Si le añadimos, por ejemplo, hola, tampoco va a dar problema. Pero si le intentamos añadir, por ejemplo, un dato booleano, si le añadimos true, aquí ya nos va a dar un error indicando que no es asignable al type string o type number tal y como hemos tipado. Y esto es gracias a la unión de tipados o union types. Si quitamos esto y ahora, por ejemplo, pasamos por consola la variable mix, vamos a compilar, veremos que como anteriormente se trata para JavaScript de un array normal. Así que no le importará el tipado que nosotros hayamos hecho en TypeScript porque para él va a seguir siendo un array normal. Bien, si ahora esta union type la viésemos en una variable normal, pues quedaría de igual forma, pero sin el paréntesis. Vamos a verlo. Si yo quito la consola y ponemos let single, va a ser de tipo boolean o de tipo string. Yo ahora podría indicarle que single es igual a true o que single es igual a hola. Por lo tanto, esta variable aceptaría tanto tipo boolean como tipo string. Lo ideal sería tener variables con un solo tipo, pero puede dar el caso de que necesites tener varios, así que para ello puedes usar los union type. Cuando tratemos con objetos tenemos que saber que van a ser usados de la misma forma que usamos en JavaScript. Por ejemplo, vamos a crear una variable que sea smartphone y que sea igual a un objeto que tenga la propiedad name, sea Pocophone, por ejemplo, y un price que sea 100. Por supuesto, si declaramos un objeto, no podemos volver a cambiarlo a otro tipo de datos, como sí pasaría en JavaScript, pero eso es igual que podemos usar cualquier variable en TypeScript. Es decir, yo no podría decirle que es smartphone ahora sea true, porque nos daría el error típico de tipado de TypeScript. Pero, por ejemplo, sí podríamos decirle a la hora del tipado que sea lo siguiente. Podríamos decir que este smartphone realmente sea de tipo object y dejar así la variable. Por lo tanto, yo ahora podría decir que smartphone sea igual a hola. Una propiedad que sea hola con un valor que sea hola. Y esto estaría correcto. Pero también hay que tener en cuenta que también sería correcto que en lugar de esto así fuese un array. ¿Por qué? Pues porque un array realmente es un objeto para JavaScript. Entonces, para que esto no pase, tenemos que ser más específicos a la hora de decir el objeto que queremos obtener. Pues que en lugar de object, como hemos visto, sea lo siguiente. Abrimos llaves, que tenga una propiedad name, que tenga un string y que tenga una propiedad price, que sea un number. De esta forma ya estamos diciendo que smartphone va a tener que seguir esta estructura de tipo objeto. Por lo tanto, aquí ya no va a entrar ningún array, ni ningún objeto vacío, ni nada. Por lo tanto, tendremos que decirle que este objeto que vamos a crear tenga una propiedad name, que sea pues f1, y una propiedad price, que sea 100. De esta forma le estamos indicando que hemos creado un objeto, hacer hincapié aquí en el igual, que tiene estas propiedades, basadas en este objeto que tiene un tipado, cuidado aquí con los dos puntos en lugar del igual, que tiene una propiedad name, cuyo tipo es string, y una propiedad price, cuyo tipo es number. Como veis, a la hora de tipar aquí, es igual que un objeto de JavaScript, que en lugar de ser clave valor, aquí es clave tipo. Y otra peculiaridad es que cada propiedad finaliza con un punto y coma en lugar de con una coma, como si fuese un objeto de JavaScript. Además, debemos tener en cuenta la diferencia entre let y const cuando se trate de un objeto, ya que si usamos const para definir una variable que contendrá un objeto, solo podremos modificar las propiedades de este objeto, pero no la variable completa como tal. Además de tener que, de forma obligatoria, sí o sí, inicializar esa variable. Por otro lado, si usamos let, podremos modificar tanto las propiedades como el valor completo. Es decir, si tuviésemos lo siguiente, si tuviésemos smartphone, cuyo nombre sea f2 y cuyo precio sea 200, al estar declarado como let, yo podría, por ejemplo, ahora decir que smartphone sea igual a pues, un iPhone y cuyo precio sea 2000. Y esto, al estar declarado como let, nos va a dejar sin ningún tipo de problema. Por el contrario, si lo hiciéramos con const, ya nos diría aquí que no, porque está declarado como este objeto en concreto. Pero sí podríamos indicarle, por ejemplo, que smartphone.name sea igual a iPhone. Y esto sí sería correcto, ¿vale? Ya que estamos modificando una de sus propiedades y no el valor completo como tal. Si por el contrario solamente vamos a tiparlo, como anterior vimos de esta forma, es decir, dos puntos, name price, esto es un tipado, sabemos que si uso ahora smartphone igual a name hola price 10, es correcto.
Pero si lo pasamos a const, nos va a dar dos errores, ¿vale? El primero es que sí o sí lo tenemos que inicializar. Para inicializarlo, al igual que vimos con los arrays, que hacíamos esto, lo que tendremos que hacer es igualar, y así estamos creando una nueva variable con un objeto que va a tener un name, que va a ser Pocophone, y un price, que va a ser 200. Esto es correcto. Y aquí ya no va a poder cambiarlo porque, al igual que pasaba en el anterior ejemplo, ya está declarado como una constante. Una de las grandísimas ventajas que tenemos con esto es que vamos a tener posibilidad de acceder al autocompletado. Porque si yo, por ejemplo, este tipado de aquí no lo tuviese, esto de aquí está correcto. Pero a la hora de nosotros tipar aquí no nos sale ninguna sugerencia. Si por el contrario le ponemos el tipado que le correspondería, es decir, que tenga un name y tenga un price, nosotros a la hora de hacer aquí una autosugerencia nos va a indicar cada una de sus propiedades disponibles y que hemos tipado anteriormente. Esto es una de las enormes ventajas que tiene TypeScript y nos va a permitir cada vez ser más específicos cuando hacemos los tipados y por tanto nos ayudará a cometer menos errores a la hora de programar y ser más rápidos. También debemos tener en cuenta una cosa. A la hora de decirle que price es number, también podremos indicarle que price sea 20. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora para TypeScript esto es correcto. Es decir, el tipado que tiene price no es number, es en concreto 20. Por lo tanto, cada vez que se cree este objeto tendrá que ser con el valor 20. Si vemos, por ejemplo, lo que nos está ahora compilando en JavaScript, vamos a pasarlo por consola y vamos a compilar. Aquí genera un objeto normal, esto es en la consola, y vamos a abrir para ver qué nos está mostrando en nuestro JavaScript. Si vemos aquí, nos ha puesto una variable declarada con var y es un objeto normal. Aquí se pierden los tipados que veíamos cuando usaba TypeScript. Y eso es porque realmente todo eso no van a aparecer cada vez que se compile, ya que solo serán visibles desde TypeScript. Siempre está bien verificar qué es lo que realmente está creando TypeScript al compilar en JavaScript, porque es lo que va a interpretar el entorno donde ejecutemos JavaScript, es decir, ya sea el navegador o sea Node. Es posible también usar Optional Properties o propiedades opcionales dentro de un objeto de JavaScript si finalizamos esa clave con un interrogante. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una variable que sea fullName y tiene un tipado que es name, que es de tipo string, y además vamos a tener un lastName que es de tipo string. Tenemos aquí en cuenta una cosa, aquí le podremos poner un interrogante. De esta forma le estamos indicando de que esta propiedad, cuando aparezca así, es opcional. Por lo tanto, nosotros a la hora de crear el objeto podremos indicarle que el nombre sea Pepe y ya dará por hecho el objeto porque no será necesario. Aunque también si queremos podemos añadirle la propiedad lastName que sea Roble. De esta forma ya está creado el fullName. Pero si vemos aquí este interrogante hemos indicado que es opcional, por lo que esta parte la podemos omitir. Lo voy a comentar para dejarlo ahí. Y esto puede ser útil para cuando tengamos algunas propiedades que no tengan por qué estar en todos los objetos que tengamos tipados. Pero debemos tener en cuenta una cosa, sobre todo a la hora de hacer uso de estas optional properties en TypeScript, y es que pueden ser fuente de errores por la forma en la que realmente lo está interpretando JavaScript. Si por ejemplo tuviésemos una función que sea print lastName, la función va a recibir un objeto y ese objeto va a estar tipado con lo siguiente: name string y lastName con interrogación porque va a ser opcional string. Y ahora dentro de las llaves nosotros vamos a decirle que por consola nos muestre esa propiedad lastName to uppercase. Si nosotros esto lo ejecutásemos ahora, vamos a llamar a la función print lastName y le vamos a pasar fullName. Vamos a compilar este código y vamos a ver que nos muestra por consola. Como vemos nos dice que no va a poder leer uppercase de undefined. Y este error pasa porque el objeto que nosotros le estamos pasando aquí, este fullName, solamente lleva la propiedad name en lugar de la de lastName. Y al ser opcional aquí, TypeScript no lo va a comprobar. Para ello, una de las soluciones que podemos tener es comprobar si este parámetro existe antes de hacer uso del mismo, ya que es opcional. Por lo tanto, con JavaScript moderno lo podemos hacer uso mediante el Elvis Operator, que es simplemente añadirle un interrogante. Es decir, si nosotros le decimos aquí el interrogante, quiere decir que coja el objeto y si es lastName, que haga lo siguiente que haya después. Por lo tanto, si yo esto lo guardo ahora y lo compilo, aquí en la consola nos sale undefined, pero ya no nos saldrá ningún error. Y esto porque va a mostrar
esta parte, pero sin ejecutar el resto, puesto que le hemos dicho mediante el Elvis Operator que no lo haga. Y esta puede ser una de las soluciones que podamos obtener al usar las propiedades opcionales, ya que debemos tener en cuenta que siempre que queramos usar una propiedad opcional dentro de un objeto o a través de una función, pues debemos comprobar previamente si existe. Si te ha gustado la introducción a TypeScript, aquí puedes encontrar el curso completo que actualmente se encuentra en una fase de Early Adopter número 2. Quiere decir que tendrás acceso al curso completo conforme se vayan liberando todas las secciones, pero a un precio más rebajado. Así que si te interesa seguir aprendiendo TypeScript, puedes hacer clic en el enlace que tendrás en la descripción e ir al curso para adquirirlo siempre al mejor precio. Un saludo y a seguir aprendiendo.